Bueno, Julie. Cristianismo sin censura. El reino de Dios es para los que son como niños. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Cristianismo sin censura. Berlirli. Muy bien, bueno, pues el día de hoy traemos otro tema súper interesante para ustedes. Como saben, estamos en el mes de nuestros pequeños y como dice por ahí la Biblia, el reino de Dios es de los Niños. Así es, entonces pues hay que darles este espacio también a ellos en el podcast porque pues son una parte muy muy importante de la iglesia. Como saben, la mayoría de las iglesias justo tienen ministerio de kids y no es nada más pues para entretenerlos, es porque ellos también deben de tener una enseñanza en el reino de Dios. De hecho, pues por aquí vamos a partir de una cita bíblica, ¿verdad, Yuli? Amén. Bueno, vamos a leer Mateo 19:14, donde dice: Pero Jesús les dijo, dejar que los niños vengan a mí y no se los impida, porque de los que son como ellos entrarán al reino de los cielos. Uh-huh. Efectivamente, aquí es una de las citas bíblicas más claras donde nos mencionan los niños. Y aunque esta cita bíblica no solamente es referente a los niños, porque habla de que todos tenemos que ser como niños. Había una canción que mi mamá me ponía mucho cuando estaba chiquita. Ya sé cuál vas a decir. Tienes que ser un niño, algo así, ¿no? No para que puedas entrar al reino de los cielos. Bueno, ahorita fue como un pequeño clip que me regresó de mi infancia. Ajá. Pero bueno, ¿por qué? Porque los niños tienen esta esencia, ¿no? Muy amorosa, no están corrompidos, primero que nada. Ellos vienen al mundo sin ningún pecado. Ellos vienen al mundo sin deuda ajena, ¿saben? Ellos vienen y pues, ¿qué pecado pueden traer? Primero ahí se las dejo para que piensen en casa, ¿no? ¿Qué pecado traerían? Yeah. Ninguno. Ellos vienen de precisamente del cielo, no tienen pecado alguno, entonces su alma y su vida no está corrompida por nada. Y precisamente este es uno de los labores más importantes de la sociedad y de los padres de familia, hacer que los hijos permanezcan en esa línea de no ser corrompidos. Obviamente no quiere decir que vas a tenerlos en una burbuja, porque imposible. Pero lo que sí podemos hacer como padres de familia es que los vayamos educando, que cuando lleguen estas adversidades, ellos sepan qué hacer, como qué podrían hacer, ¿no? Sí. Por ejemplo, miren, bueno, ahorita tomando un poquito el punto de que pues los niños son bien inocentes, ellos de verdad creen, o sea, lo que tú les dices ellos creen, pero a la vez te hacen un montón de preguntas sobre eso, como que dicen, bueno, pero ¿y si esto? ¿Por qué esto? ¿No? Entonces siento que así nosotros también debemos de ser curiosos en el reino de Dios, o sea, tener esa fe, pero también querer saber más, tener como esa hambre de la palabra. Y los niños son así, los niños luego a lo mejor ellos pues no tienen como eso de leer la Biblia o así, pero sí te preguntan, oye, pero entonces ya no entendí, ¿Dios es esto? O, pero ¿por qué? Oye, es que el otro día me surgió esta duda y preguntan cosas bien padres. Y de hecho me acordé justamente ahorita para estas fechas, bueno, hace como un mes estaba rodando el video de una chica que estaba diciendo que su hija, ella tenía en su teléfono guardado como Jesús Padre, pero era como que era el papá de Jesús, pues de alguien que se llama Jesús. Y ella lo encontró y ella pensó que era Jesús y Padre. Dios y Jesús y todo eso divino. Y entonces le empezó a mandar audios de WhatsApp. Y le decía como, Jesús, eres tú, wow, mi mamá te tiene de contacto, y eso que tú ya te moriste. O sea, le decía como, wow, o sea, eres tan real. Y le decía, yo sé todo sobre ti. Y así. Ay, no, y le decía,
yo he leído sobre ti, sé todo sobre ti, pero una emoción así como de, wow, es Jesús. Y yo dije, no manches, o sea, si nosotros neta nos emocionáramos así como ella se emociona porque ella realmente creía genuinamente que estaba hablando con Jesús y era una emoción en los audios y no, ahorita se los enseño. Pero está bien padre porque ella dice como, bueno, chao, te dejo, así como lo estoy haciendo genial, porque wow, tú fan número 1. Entonces, pues así son los niños y yo digo, ojalá tuviéramos esa hambre de conocer de Dios. Y, y yo me pregunto, justo por esto de que hay que ser como niños y de que los tenemos que instruir, ¿qué estamos haciendo justo para que nuestros niños tengan como, pues, ese corazón, ¿no? O sea, ¿de qué los estamos alimentando? ¿Nos estamos dando cuenta de lo que los niños ven en redes sociales? ¿Cómo es que nosotros en nuestra casa vemos a Dios? Porque al final de cuentas los niños, su entorno inmediato, pues son la familia en la que están los hermanos, los papás, y entonces, ¿cómo estamos mostrando a Dios nosotros en nuestra casa? ¿Cómo lo estamos mostrando con los niños para que ellos tengan como una imagen de Dios, ¿no? Esta cita bíblica que voy a leer me gusta mucho, es Deuteronomio 6 del 5 al 7 y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Si nosotros de verdad inculcamos esto a nuestros pequeños e inculcamos que Dios también, pues que Dios es un Dios de amor. Siento que es lo primordial, ¿no? Mostrar a Dios desde el amor, porque ese es como su mensaje más principal de todo, ¿no? Entonces, nuestros niños no van a batallar con eso. De verdad, a veces llega la adolescencia y nos quejamos de nuestros adolescentes y decimos, ay, es que le estoy di, ¿no? Y no sabemos qué hacer con ellos, pero realmente esos problemas no los tendríamos o esa desesperación si desde niños nos hubiéramos tomado la atención. De verdad que a veces nos tomamos bien a la ligera el hecho de las infancias, porque decimos, ay, son chiquitos, no sé qué, pero no, o sea, la infancia es una etapa tan crucial y fundamental en la vida de los niños y de verdad en su vida en la fe. O sea, el hecho de que tú le des una buena enseñanza de lo que es Dios y más que enseñanza, demostrarlo en la familia, pues en ellos hace un cambio impresionante, de verdad. Sí, de hecho bueno, creo que todas las tres que estamos aquí, la chica detrás de cámaras, hemos estado en este ministerio Kids. ¿Sí te ha tocado estar en Kids? Como 2 veces. Sí, bueno, pero sí ha estado. Y pues en este ministerio, ¿saben algo que me he dado cuenta que algo muy importante, lejos de que sea como instruir a los niños, bueno, o sea, va de la mano, pero es el testimonio que les damos. No sé si se han dado cuenta que hay pequeños que son iguales que sus papás. O sea, por ejemplo, hay niños con los que uno batalla mucho, no porque el niño sea malo o porque el niño esté mal o algo así, porque los niños son tan inocentes que hasta eso lo hacen solo porque lo ven y no porque tienen la maldad en su corazón. Pero algo que me he dado cuenta que creo que deberíamos de prestar y poner atención totalmente a ese punto es el testimonio que les damos nosotros, porque pues yo veo la diferencia entre los pequeños en cuanto a acciones o reacciones, hay muchos que quieren golpearlo luego, hay muchos que dicen muchas groserías, aún siendo papás cristianos, aún teniendo papás cristianos de cuna, cristianos de hace años o recientes, pero pues se entiende más, ¿no? Están cambiando sus hábitos, pero hay cristianos que ya tienen rato, papás cristianos, y es triste ver que en sus hijos se refleja el tipo de testimonio que ellos dan en el hogar. Y pues yo quiero... O luego, por ejemplo, que se le sale ahí a un niñillo, no, es que el otro día mi mamá dijo esto. Ay, y no, el otro día mi papá, sí. Mamá, no es cierto.
Sí, ellos, ¡No nos exhibiste! ellos son los que nos dicen por qué se expresan así. O sea, ellos mismos, si tú le preguntas, oye, ¿quién te enseñó eso? No, pues mi mamá o mi papá. Entonces, pues, por eso lo decimos, no porque nosotros digamos o señalemos, ¿no? No. Y pues bueno, yo les voy a leer una cita bíblica que creo que fue con la que empezaste, Yuli, que es Mateo 18 del 1 al 4. No. Ah, ok, esta es otra. Pero esta, les voy a contar pues un poquito más de la historia completa. Dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y es que yo imagino a Jesús poniendo a un niño y me imagino el niño tan lindo cuando lo presentaba a los apóstoles. Y creo que los niños son algo que muchas veces en los ministerios vemos como X, ¿no? A veces los sentimos hasta que estorban, la verdad. Porque ha pasado que estamos, por ejemplo, estamos aquí platicando en el podcast y llega un niño y quiere opinar sobre Jesús y la verdad sería difícil como decirle, pues métete, habla, porque pues no confiamos en que ellos a veces tienen más hasta Dios que nosotros, saben, conocen más, tienen más conocimiento y me imagino que el Señor a lo que se quería referir era que literalmente fuéramos como ellos, no solamente el como imitar algunas cosas, sino literalmente ser como ellos, ser como aquellos niños que son bien inocentes, los niños que conocen más a Él, o sea, ellos tienen hasta más deseo de conocer a Jesús que lo que nosotros tenemos. Ellos tienen mucha más fe que nosotros. Yo veo, por ejemplo, a tu sobrina y al hijo del pastor que hablan de Jesús como si fuera wow, o sea, ellos lo tienen lo más top. Y digo, eso es, pero muchos de nosotros pues no lo vemos así, ¿verdad? Sí, justamente, y luego también, aparte, bueno, eso justo que tú dices, los niños lo ven de una manera, bueno, cuando están teniendo también una buena enseñanza, porque también luego a veces hay niños bueno, es que yo trabajo con niños, yo sí trabajo con niños todo el tiempo en mi trabajo, en la iglesia, en todos lados. Entonces, yo veo niños de 6 años, 7 años, que a veces ya tienen como su mente muy perturbada, o sea, están como bien afanados, de verdad, y a veces hay niños que se afanan, incluso una vez me tocó un niño que estaba súper afanado porque se iba a morir. Y yo así como de qué. Y él traía esa onda de la muerte en su cabeza tan latente que decía es que nos vamos a morir todos, o sea, y cuando se mueran mis papás y así. ¿Por qué? Porque hubo un descenso en su familia, ni siquiera era un familiar cercano hacia él como, pero eso lo marcó tanto, o sea, como que para él hasta ese momento fue como, wow, existe la muerte y no fue un tema que en su momento pues no sé cómo lo habrán tratado los papás, la verdad. Entonces, pero él se veía muy afectado, yo tuve que hablar con los papás para decirle, oiga, es que me habla mucho de esto, tiene mucho miedo a morir, y les está pegando ese miedo a sus compañeritos, porque es de lo único que habla, solo habla de morirse y no vive la vida que está viviendo ahora. Y ya su papá me explicó, lo llevaron al psicólogo, yo pues acá oro por los niños, ¿verdad? Porque como es algo de gobierno, se supone que todo es laico y yo no puedo hablar de Dios ahí. Entonces, a veces lo intento. Pero bueno, el punto es que yo veo como varios contextos o niños que hablan de cosas de verdad que no son para su edad, pero yo digo es que eso viene de su familia, o sea, del contexto que están viviendo. Y algunos dicen, no, es que los niños vienen de contextos vulnerados. Hay un niño en la iglesia, no voy a decir quién, pero el contexto del que viene él es un contexto muy vulnerado de verdad, por lo que él nos ha contado. Pero ese niño es un niño bien lindo, o sea, a pesar de todo lo que pasa a su alrededor, él tiene a Dios en su corazón.
tiene a Dios, pero de verdad que hasta yo digo, ¿qué onda con él? A veces si lo escucharan, o sea, neta, parece más sabio que un buen de gente de la iglesia. Wow. Le tocó dar la ofrenda, hacer la oración para la ofrenda y todo eso, y hizo una oración tan bonita, pero más que bonita, tan de corazón. O sea, yo no te sé decir como lo que yo sentí al escuchar esa oración, y él siempre habla de Jesús. Él sabe que constantemente están como en situaciones de peligro, cosas así, pero él dice como de, yo siempre le digo a mi Padre Santo y yo sé que él cuida a mi mamá. O yo sé que esto, porque debo de tener confianza en Dios. No, es que Dios es tan bueno con nosotros y Él siempre nos ayuda. Y así, o sea, neta, es como de, y por eso nosotros debemos agradecerle, porque el fierro viejo anda pasando. Porque, una disculpita. ¿No? Bueno. El punto es que ya, o sea, él tiene esa fe y tiene ese corazón, porque algunas personas llegan a decir como, pues qué padre vivir como en la burbuja de Dios, y es muy padre criar a los niños sabiendo de Dios, pero ¿y los niños que viven en contextos vulnerables? Y los niños que ven un montón de cosas feas, a ver, esos niños, pues ¿cómo les vas a inculcar a Dios? O sea, es como meterlos a una burbuja, y no es cierto. O sea, de verdad yo he visto niños de muchos contextos y veo niños que están en este contexto y lo manejan de una manera que no es con Dios, y veo cómo eso los trastorna tanto a ellos, pero luego veo estos niños que también están en un contexto vulnerable, pero tienen a Dios en su vida y se los enseñan de una manera desde el amor, y esos niños tienen una visión de la vida súper diferente, o sea, de verdad, de querer servir en la vida, de querer superarse, de agradecer a Dios, son súper agradecidos, son súper, empáticos con los demás, y eso está bien padre. O sea, siento que el contexto no importa cuando se trata de Dios. A lo mejor me funan por esto, pero es que Dios sabe lo que cada persona necesita. Entonces no podemos encapsular a Dios en eso. Si yo me voy al otro extremo, fíjate que yo conocí a una niña que cuando estaba chiquita, ella le decía a sus papás, es que yo ya me quiero morir. Que tú oigas esto de tu niña dirías así como de, ¿qué onda, no? Pero ella decía, es que yo ya me quiero morir porque yo quiero conocer a Jesús, o sea, yo quiero estar con Dios, yo quiero ir con Dios. Y es lo que decías tú, Itzel, ¿no? A veces ellos están tan más cerca de Dios, o pueden sentir incluso más ese amor, y o sea, tú dile a un adulto que se quiera morir para ir a conocer a Dios, y se escucha el cri, 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 porque en realidad es algo que no todos están preparados, pero un niño está preparado, y es algo muy sobrenatural. Pues ellos, es que la onda es de, la onda es de que ellos no tienen como esa conciencia o esa malicia. Obviamente que también hay que ver que hay niños que ya a su muy corta edad están desarrollando esa malicia, ¿no? Por lo que ven a su alrededor, lo que se les enseña y las redes sociales. Pero pues realmente también siento que eso está padre, o sea, que los niños no tengan como ese temor, porque pues saben que se van a ir al cielo. Ellos dicen, oh, pues yo quiero morirme y ya conocer de Dios, a Dios más bien, pero también siento que también les debemos de enseñar como, pero es que tú tienes una misión aquí, ¿no? O sea, Dios te necesita aquí ahorita, es un propósito, para que tampoco, porque siento que si no, igual se puede dar como en algún momento alguna idea equivocada sobre eso, ¿no? Y que ellos vean la muerte como algo más chido que vivir. No sé. Puede ser. Puede ser. ¿Tú ibas a comentar algo, Itzel? Perdón. No, Yuli. ¿Yuli? Pues yo quería leerles una cita bíblica que está en Marcos 9:37, en donde dice, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Ok. Y es ahí donde la malicia del ser humano entra. O debería de ser erradicada o tendríamos que quitarla. Porque creo que erradicarla y quitarla es lo mismo. Y yo grandes sinónimos. Quitada
y entrar la misericordia, porque, o puede entrar incluso, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día que vemos cómo a veces tratamos a los niños, por ejemplo, la gente que a mí me conoce, a mí me gustan los niños, sí me gustan, pero depende de los niños. No soy tan afán a estar con los niños. Pero no quiere decir que yo no los respete, o que les haría algún daño, que los cachetearía, o que los golpearía, o que los descuartizara como hoy en día, ¿no? No, hablando en el contexto del mundo, ¿no? Porque en esta cita bíblica nos habla que si nosotros recibimos a un niño, recibimos a Jesús. Y es precisamente el contexto que les doy, ¿no? De esto de lo que hay en la sociedad hoy en día, que vemos como a veces maltratan, hay tanto maltrato hacia los niños, hay tanta actividad de dañar a los niños a tan temprana edad, y sobre todo psicológicamente. Y yo considero que si el papá de casa, no vayan a pensar otro papá, el papá de casa tiene esto muy claro, entenderíamos que el daño que le causamos a nuestros hijos va a tener va a perjudicar nuestra vida a futuro, porque no le daríamos un trato digno. Cuando el Señor pone a los niños antes, o sea, como algo precioso, algo que te está diciendo, si tú estás recibiendo esto, ¿me estás recibiendo a mí? Entendamos la perla preciosa que son los niños para Dios. Amén. Es una perla preciosa. Y si nosotros no tenemos la capacidad de poder darle una vida digna a un niño, no hablando económicamente, hablando que también a lo mejor tiene todo mucho que ver, pero hablando, por ejemplo, de su crecimiento en Cristo, porque luego no falta que les gritemos, que los dañemos, que crezcamos con traumas, pero si nosotros viéramos el contexto y si no vemos esta cita bíblica como lo que les acabo de decir, que los niños son perlas que Dios nos ha mandado, pues estamos verdaderamente mal, muy fritos. Sí. Iris, le pasaremos el micrófono a Iris. Hola, yo quiero leer una cita bíblica que me gustó mucho. La neta nunca la había leído y se me hace raro. En Marcos igual, en 10, del 13 al 16. Dice, traían niños a Jesús para que él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no les impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. No había leído esta parte, o sea, sí había leído esta parte del reino del cielo, es como de los niños, pero no en Marcos, como que Marcos es más detallado, no sé. Pero a mí me llama mucho la atención cómo los discípulos reprendieron y dijeron, no, que pues, no pueden venir niños. Para ellos como adultos los veían como algo insignificante. Y tristemente es como muchos los estamos viendo. Muchos vemos hacia los niños como, pues el ministerio de Kids. Y no hablo de nuestra iglesia, o sea, hablo en general, en alguna otra iglesia, sino como, así como de, pues son niños, que jueguen, denles una pelota o préstenles el celular. Esa es la realidad. Pónganles una película. Ajá, denles el celular y se entretienen. Y es que sí se van a entretener con una tablet, un celular y la televisión. Pero cuando Jesús hace esto y hace la referencia, a mí me llama mucho la atención que Jesús los empieza a bendecir, impone su mano sobre ellos. Y esto es algo muy impactante porque nos llama a nosotros como iglesia a que les demos ese lugar a los niños, bendigan a sus hijos, pongan la mano sobre ellos, abrácenlos, porque ellos son importantes en el reino de Dios. Si ustedes no son como estos niños, no van a entrar. Y no estamos entendiendo eso, no estamos entendiendo que tenemos que ser así de ligeros en nuestra vida.
de no estar atados al mundo, afanados. Y tristemente, como decía Mona, hay muchos niños que ya están afanándose desde tempranas edades, pero esto tiene que ver con nosotros como papás. O sea, si yo le meto una afana, si mi niño está afanado es por mí como mamá, no es porque alguien lo afanó. O sea, o vio algo en la tele que lo hizo afanarse, o yo lo afané con alguna preocupación mía. Porque la realidad es que el niño se la pasa jugando desde chiquito. Pero nosotros les hemos dado esa apertura a que estén mucho tiempo en el celular. La verdad es que yo sí estoy en contra de los celulares para los niños. Ya eso depende de cada papá. Y no soy mamá. Pero siento que es algo muy fuerte porque la tecnología de verdad que es un punto muy crítico. Yo como estoy muy metida en esa área de las redes, de la tecnología, yo sé que es muy delicado. O sea, un clic, una palabra hace que salgan miles de cosas que tal vez el niño no buscaba, porque él no sabe, pero el internet te muestra todo. Y te abre la mente, ¿no? Muchas veces. Sí, yo he escuchado casos muy, muy delicados de niños que han visto cosas que no, o sea, no. ¿Cómo a tus 5 o 6 años vas a estar viendo ese tipo de contenido? Y no es porque ellos tengan la malicia, o sea, es porque le salió, porque buscaron. O porque le fue permitido, ¿no? O sea, Pues es como por ejemplo en el Proverbio 22:6, donde dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Es una de las citas bíblicas que creo que confrontan mucho a los papás, porque considero yo que todos aquí, los que estamos aquí en este podcast, fuimos instruidos a lo mejor en algún momento, pero erróneamente, o a lo mejor alguna no, alguna sí, etcétera, ¿no? Pero instruirnos en el camino correctamente, hablando de mi caso, es por ejemplo que yo fui instruida en una vida católica, pero el Señor ahora me inserta en algo diferente y el conocerlo es como conocerlo de una manera que no habías conocido al Señor como realmente era, ¿no? Entonces, creo que todos tengamos como papás que te exhorte esta cita bíblica de que tienes que instruir a tu hijo en un camino correcto. A mí que yo anhelo ser mamá es como un desafío para mí. Es algo que yo quiero lograr a realizarlo porque yo quiero llegar a tener a mis hijos en un camino correcto y que a lo mejor van a ser criticados por mucha gente de los alrededores porque suele pasar. Incluso yo estoy segura que a lo mejor hasta los niñitos de nuestra iglesia y a los niñitos de tu iglesia y de donde estén, los han de juzgar muchísimo sus compañeritos de la escuela, de donde sea. Pero ve a futuro. Veamos a futuro, en el futuro de nuestros hijos y el futuro de los hijos de la sociedad. Entonces busquemos que nuestros hijos tengan ese camino correcto en Cristo para que cuando ellos estén adultos no se separen y se alejen de Jehová. Así es, y también, bueno, sobre esto de que luego los molestan, también como papás que ellos tengan bien claro, o sea, que sepan inculcar en sus hijos esa identidad, de que sepan que aunque les digan, pues ellos tienen esa identidad y no les mueva, ¿no? Por ejemplo, de mi sobrina, luego ella, ella invita a todo el mundo a la iglesia y nos dice que si podemos pasar por su amiguita tal, pero que le dice que vive bien lejos y no sé qué, que para llevarla a la iglesia. Y ella así dice, pero entonces de repente sí le han llegado a decir como es que me dice, un niño me dijo que Dios no existe y yo le dije que sí. Y así ya me platica, ¿no? Y me dice, y después yo ya no le dije nada, pero yo solo pensé, pues es que sí existe, pero si él quiere pensar eso, pues ya. O sea, ajá, dijo, pero aunque yo le expliqué, pero no me escucha. Y yo digo, wow, pero ¿cómo eso digo, no la mueve, ¿sabes? Eso a ella no la mueve, ella dice como, pues cada quien ajá, y eso de que dices que si fuimos instruidos en algo malo, bueno, en algo erróneo, por ejemplo, a mí, mi mamá de niña siempre me inculcó como a Dios, pero quién sabe qué Dios ella leía, porque era un Dios bien raro, y siempre es el castigo, o sea, y ahorita incluso me ha costado un poco de trabajo quitar esa imagen de Dios,
de que Dios me va a castigar si hago esto. O sea, yo veía a Dios como algo bien malo, neta. Yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué le rendimos culto a un Dios que es bien horrible? O sea, no, ¿qué pasa? Ahorita pues ya, ajá, ahorita pues ya conozco de Dios y me doy cuenta que quién sabe quién era ese Dios que me contaban, ¿no? Pero pues este es el Dios verdadero. Y, y yo solo quiero terminar. ¿Quieres decir algo más? Sí. Sí, Pero bueno, no sé. yo, Monse, quiero terminar con algo así, si no para ya terminarlo todo. No, pero yo, Monse, quiero terminar con una frase que a mí me marca mucho. Es un proverbio, pero es un proverbio africano, no viene en la Biblia, pero pues también leemos otras cosas que nuestra base es la Biblia, obviamente, pero este proverbio se me hace muy acertado porque dice, la tribu que no abrace al niño cuando es pequeño, el niño cuando sea grande, quemará la tribu para sentir su calor. Y básicamente pues es lo que pasa en la sociedad, ¿no? O sea, pues sí, si tú es como lo que cosechas al final, lo que siembras al final vas a cosechar. Ujú. Muy bien, bueno, yo quiero terminar con una última cosa. Voy a leerles una cita bíblica, que es... Ay, espérenme que ya se me perdió. Ahora sí. Salmo 115:14 y dice, el Señor añadirá sus bendiciones sobre ustedes y sobre sus hijos. Y quiero terminar diciéndoles que es importante la oración por sus pequeños, que siempre que nosotros estemos bien en Cristo y estemos bien con el Señor, vamos a tener una bendición abundante para nosotros y para nuestros hijos. Y yo creo que cualquiera de nosotros quisiéramos un Samuel, quisiéramos entregarle nuestro Samuel al Señor. Entonces, pues ahora sí que depende de ti, depende de qué tanto hagas por tus hijos, porque pues la bendición y la maldición viene de parte de los papás. Como son tus hijos, es de qué tantas bendiciones has declarado para tus hijos. Si tú cada noche estás orando por tus pequeños y cada que tienen un problema recurres al Señor y les enseñas que el mejor lugar a donde pueden ir cuando ellos tienen alguna dificultad o algún proceso malo es ir con el Señor, pues entonces estamos haciendo que mis bendiciones y las bendiciones de Él lleguen hasta todas sus generaciones. Entonces, pues yo creo que cualquiera de nosotras quisiéramos tener un Samuel en nuestras vidas y pues si queremos que llegue esto y si no entienden, pues vayan a leer Samuel. Si queremos que llegue esto, pues es fundamental orar por nuestros pequeños, porque de nosotros llega la bendición a ellos, la bendición o la maldición. Entonces, si muchos de nosotros teníamos tantas maldiciones, fue por lo que pasamos en nuestra infancia y pues cambiemos nuestras historias. Pues sí, así es y pues eso es todo. Sí, eso es todo. Ahora sí. Ahora sean sí. bendecidos, oren por sus Bendecidos. pequeños. Gracias. Y bye. recuerden que estamos en Gardenia 11:40. 11:40 y nos reunimos todos los miércoles a partir de las 7 y los domingos a partir de las 11 de la mañana. Colonia de los Álamos. Colonia Los Álamos, así.